Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este live. Eh, Les doy un poco de contexto para los que están viendo este video, algunos en tiempo real, otros los van a ver en diferido por primera vez, con el objetivo de entender mejor las opciones que tenemos como colombianos. Invité a los dos candidatos de los que vamos a poder escoger prontamente a la presidencia de Colombia, a que charlemos de innovación, de tecnología y de competitividad. Hace 2 días, el lunes, hablamos con el candidato Rodolfo Hernández y hoy tenemos el placer de charlar con el candidato Gustavo Petro. Eh, Ahora bien, el jefe del presidente es el pueblo de Colombia. Por consiguiente, algunas de los temas que vamos a estar charlando hoy, algunas de las preguntas que voy a hacer, son las mismas que le hago a las personas que estoy entrevistando para potencialmente contratarlas. Eh, Algunas de estas preguntas tienen el objetivo también de visualizar la parte humana de los candidatos. Son personas mortales, de carne y hueso, que también tienen sentimientos y emociones, pero que a veces la audiencia, sobre todo en este aspecto político, se olvida de eso y resulta teniendo conversaciones que no son suficientemente civiles o humanas. Algunas de las preguntas vienen de ustedes. Recibimos miles de preguntas entre ayer y hoy y escogimos las que mejor los representan a ustedes y lo que ustedes quieren saber. Eh, y algunas otras preguntas son preguntas que yo también he traído a la mesa. Ahora, la mayoría de las preguntas y de los temas de los que vamos a hablar son similares para los dos candidatos. En ambos casos, compartir las preguntas por adelantado para que ninguno tuviera una ventaja sobre el otro. Y también porque en la realidad del día a día de la presidencia, creo que esperamos que el presidente siempre tenga la oportunidad de recibir ayuda de sus asesores antes de tomar decisiones. Entonces, me parece que está bien compartir las preguntas por adelantado. Ahora, con todo esto, claro, le damos la bienvenida a nuestro invitado, el candidato Gustavo Petro. Candidato, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, desde aquí, Alexander Torrenegra. Estamos en Anserva, en una vereda cafetera, se llama Juan Pérez, en una finquita de media famigada cafetera de Rigoberto López y su familia, que nos ha acogido esta noche. Desde aquí, por las mismas dificultades de conectividad que tenemos, pues ha sido un poco difícil establecer la relación con ustedes, pero aquí estamos dispuestos a contestar sus preguntas. Muchísimas gracias. Hace un par de años, antes de la pandemia, tuve la oportunidad también de trabajar un par de meses desde la zona cafetera en una finca y entiendo lo difícil que a veces es la conectividad, entonces agradezco bastante que hayan invertido el tiempo en coordinar la logística para esta conversación. Las preguntas las vamos a organizar más o menos en 5 secciones. Primero unas preguntas para romper el hielo, después unas preguntas del por qué, en donde normalmente como seres humanos es donde más fácil nos queda estar de acuerdo, y después entramos a preguntas un poco más del cómo, y finalmente preguntas más técnicas del qué, que van a incluir algunas preguntas del público. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo prefiere que me refiera a usted, candidato Gustavo Petro, candidato Gustavo? ¿Cómo lo puedo hacer que se sienta más cómodo? Como Gustavo, no hay problema. Gustavo. ¿Y ustear o tutear? ¿Cómo prefiere comunicarse? Como quiera, como quiera. La verdad que está hosteando, entonces voy a intentar hacerlo también. Entonces, la primera pregunta. Bueno, ya, la tercera pregunta. ¿Qué es lo que hace su cerebro, Gustavo, cuando deambula? Cuando usted no lo obliga a que esté pensando en algo en que le gusta, que su mente empiece a jugar. ¿Qué es lo que piensa? Fluye en fantasías. Eh, a veces me gusta mirar audiovisuales, digamos, películas, series, y dejo que fluya en la historia, porque me gustan las series históricas. A veces si escucho música, que generalmente pues, me quedo solo con mis gustos musicales, mi mente fluye también relativamente libremente. Voy un poco aquí y allá, a veces recuerdos, a veces sueños hacia adelante. De ahí surgen ideas que después se me vuelven importantes en la vida política de Colombia.
Si, si usted pudiera ser un personaje en cualquier película, y dado que le gusta la historia, esto también incluiría películas históricas, ¿qué personaje le gustaría ser? Pues a mí me gustaría ser un señor que se llama Carbonell. Es una figura histórica en Colombia poco conocida. En este momento Es una hablando con la persona. campaña, con el grupo logístico de la campaña de Petro para intentar que se reconecten a nuestra plataforma de streaming que estamos utilizando. Que para los que llegaron ahorita, empezamos el live, tuvimos la oportunidad de hablar más o menos unos 5 minutos con el candidato Gustavo Petro, pero lastimosamente perdió conexión a internet. En ese momento está intentando reconectarse. Estamos conectándonos nuevamente. Un momento. Hola. Creo que estamos de vuelta acá. ¿Estamos? Maravilloso. Muchísimas gracias. Volvimos. Qué bien. Bueno, esperemos que no se vuelva a cortar. Y estamos viendo el video un poquito más fluido ahora, así que parece que va a funcionar muy bien. Muchísimas gracias a todos por la paciencia. Afortunadamente no me puse a echar chistes aquí porque todos mis chistes son muy malos, pero no se aburrieron, así que seguimos en la conversación. Gustavo, muchísimas gracias. Nos estaba acabando de contar la respuesta a la última pregunta, de qué personaje le gustaría ser en cualquier película histórica o ficticia. Bueno, te hablaba del personaje Carbonell. También te hablaría y me gustaría que se hiciera alguna vez una película en Colombia por colombianos sobre José María Melo. Es el único presidente indígena que ha tenido Colombia y el último jefe que tuvo el Ejército Libertador antes de que se decretara su extinción, por allá en 1851. Un episodio de 8 meses muy interesante, quizás el único gobierno popular que ha tenido Colombia, solamente durante esos 8 meses. Así que sería interesante ser ese personaje. Definitivamente, voy a añadirlo a mi listado de biografías a leer. Eh, Ahora, pasando un poquito al por qué. Eh, ¿Qué es lo más importante que ha tenido que sacrificar para intentar ser presidente? Pues yo he pensado en ser presidente a partir de la segunda vuelta presidencial del 2018, donde obtuve 8 millones de votos y pasamos a la segunda vuelta por primera vez en la historia de Colombia. Disculpe aquí una pelea de perros. Entonces, lo que he sacrificado desde ese entonces acá es literalmente vida privada, intensidad de la vida privada. Coincidió todo ese periodo entre el 18 y la fecha actual con el COVID. Me enfermé, digamos, tuvimos un confinamiento ahí que me permitió volver a leer libros y esa fue una ganancia que hacía tiempos no tenía, sobre todo la lectura sistemática y diaria que en estos tiempos de campaña se pierde casi completamente. Y que el libro, perdón. Yo estoy escribiendo un libro sobre la economía política y la crisis climática. No he visto dentro de los libros que he leído sobre este tema una visión. En general, la economía ha hecho como el avestruz, siendo que es la producción, el mundo del mercado, lo que ha producido la crisis climática. Incluso yo diría el modelo más extremo que llamamos neoliberalismo, realmente lo que ha disparado la emisión de CO2 a la atmósfera. La economía casi que no hace análisis sobre este tema. Y no lo hace porque se hunde su paradigma predominante en las últimas décadas en el mundo,
El paradigma tiene que ver con algo que se llama la teoría del bienestar, un modelo matemático de Walras, León Walras, economista de principios del siglo XX, que estatuía a partir del cálculo diferencial, combinando curvas de oferta y demanda, etcétera, que maximizando esas funciones podría arguirse que las sociedades llegaban al máximo de su bienestar al mismo tiempo que los individuos al máximo de su bienestar a partir de la libertad de mercados. Es decir, que la máxima libertad de mercados posible a escala global llevaría al máximo nivel de bienestar a la humanidad. El problema es que esa es una visión La crisis cortoplacista. climática es, pues fíjate que la crisis climática te destruye por completo Claro. el paradigma porque lo que está a punto es de perecer la humanidad. Entonces la economía huye del análisis, no lo puede interpretar. En general en nuestros países los economistas de este tipo de pensamiento pues no pueden meterse en un debate como la crisis climática y lo que eso significa, pero algunos economistas lo han intentado, incluso desde el lado del neoliberalismo, un premio Nobel, Nordhaus, que hace un intento muy interesante y yo quisiera explorar desde la corriente de la economía política, que es la economía clásica, releyendo esos clásicos, si se podrían encontrar formulaciones traídas ya al mundo contemporáneo sobre la crisis climática. Y eso es lo que estoy escribiendo, me dediqué a eso, tengo ahí unas 200 páginas, pero se interrumpieron porque entré en mi campaña presidencial. Imagino que si es seleccionado presidente van a tener que esperar por lo menos 4 años más antes de poder continuar Yo creo escribiendo. que va a quedar en puntos suspensivos el tema. ¿Cómo consume noticias a diario, Gustavo? Yo abro el Twitter, esa es mi fuente de información, cuando me despierto, abro los ojos, etcétera, cojo el celular, después de dar los besos, de abrazar a mi hija, etcétera, miro el Twitter. ¿Hay Como alguna Twitter cuenta en funciona particular con, que sí, siga o que como, le ponga? sí, entonces yo trato de seguir al cabo porque ya tengo bastantes años en eso, desde que casi inicia, y ya he alcanzado más, una comunidad de más de 5 millones de seguidores. Entonces, he puesto mucho cuidado, a veces me engaño, en que la fuente, o sea, las páginas que uno sigue, los perfiles que uno sigue, pues sean de alta calidad informativa en el mundo. No solo de prensa tradicional, sino a veces cuando pasa acontecimientos, tratar de tener fuentes que estén ligadas al acontecimiento que hay allí en el mundo para tener una información un poco más, primero alternativa y segundo de calidad. Eso no es tan fácil en el mundo de las redes. Pero eso a cabo de los años, me ha hecho conseguir unos 2000 perfiles, digamos, relativamente serios a escala mundial, que son mis fuentes de información, obviamente también las nacionales, porque si no veo el contexto político colombiano, pues me pierdo, termino absolutamente desenfocado. Esa es mi fuente de información. Dejé de leer la prensa tradicional, incluso de ver televisión. Ay, otra vez. Se nos cayó la conexión. Vamos a ver, me imagino que reconectarnos esta vez debe ser más fácil. Todos para contexto, estamos en este momento charlando con el candidato Gustavo Petro, uno de los dos candidatos a la presidencia de Colombia, hablando de innovación, tecnología y competitividad. Y volvimos. Hola. Muchas gracias por la respuesta. Creo que ya estábamos acabando, entonces podemos pasar a la siguiente para que nos rinda el tiempo, porque tenemos muchas Vale. preguntas. La siguiente que tengo aquí es, ¿cuál es la pieza de retroalimentación más importante que le hayan dado a usted en la vida?
Dijiste pieza. Sí, o Yo idea creo. o concepto, lo que en algún Ajá. momento le dijeron, Gustavo, mire esto y le impactó más la vida. En referencia a usted, en referencia a su comportamiento, a lo que es usted, cuando le han dicho algo de usted, ¿qué es lo que le han dicho que lo impactó más en la vida? Bueno, yo te diría que yo me retroalimento es con el amor, no es tanto un concepto, pero desde el punto de vista del conocimiento, digamos, de estos temas, indudablemente mi educación en el bachillerato me parece que fue fundamental. Y allí, y hace poco tuve el momento de reencontrarme con él, no hace un mes, en medio de una manifestación, lo presenté un sacerdote, en ese momento muy joven, yo tenía 14 años y él no era mucho mayor que yo, tenía por ahí unos 19, 20, eh, que me enseñó un concepto que es la teología de la liberación. En la teología de la liberación encontré la fuente que yo creo que me ha inspirado hasta el momento en mis luchas políticas en Colombia. Muchas gracias. Si es elegido como presidente, ¿qué métrica usaría para medir el éxito de su trabajo como presidente? Los indicadores, si yo soy un defensor de la lucha contra la crisis climática, un indicador fundamental es emisiones y absorción de una economía contabilizada ya no a partir del dólar, sino a partir del CO2 equivalente. Ese sería un buen indicador desde el punto de vista de la crisis climática. ¿Algún otro? Desde el punto de vista del desarrollo humano, que es lo que proponemos, de la justicia social, los indicadores son muchos, pero uno que es fundamental es la disminución de la pobreza. Siendo yo alcalde de Bogotá, reduje la pobreza multidimensional, estadística oficial del gobierno nacional, DANE, a la tercera parte en 4 años. Me enorgullezco de ese resultado y es como yo creo que debería valorarse la gestión como alcalde. Pero en Colombia, siendo ya presidente, creo que sería un indicador nacional de pobreza, de su disminución paulatina en los próximos 4 años, el indicador que más tendría yo a la mano para resolver si vamos o no vamos por buen camino. Hasta el momento le he hecho preguntas del por qué y estamos en preguntas del cómo, pero voy a aprovechar esta respuesta para saltar una pregunta del qué más adelante de las que tenía preparada. Y es que cuando se trata de ingresos, Colombia tiene uno de los índices de disparidad más extremos en el mundo. El top 10% más rico gana más de 50 veces lo que gana el 10% más pobre. En Estados Unidos el radio es 18 veces, en España es 10 veces, en Noruega es 6 veces, del 10% más rico al 10% más pobre. ¿A qué nivel le gustaría a usted ver a Colombia y qué va a hacer para llegar allá? Bueno, yo he usado y lo que se usa más en Colombia es el indicador del coeficiente Gini. Hay diferentes maneras, digamos, indicadores de medir desigualdad social. El Gini es el que se usa en Colombia más que el que has usado, que incluso yo le llevaría no al quintil, ni a la división de población en 10 grupos, que es el que acabas de usar, sino al del 1% más rico. ¿Qué tanto de la riqueza nacional tiene el 1% más rico? Bueno, esos son indicadores. Total que disminuirlos, el de Gini, que es el que más usamos en Colombia, está en este momento aproximadamente en 0,55, 0,56, muy alto, altísimo a escala mundial. Ujú. Viene a ser segundo, tercero, ahí quedamos siempre entre los 4 primeros. Digamos, esta década, este pedazo del siglo XXI
ha visto ascender, sobre todo en la primera década, antes del 2010, el índice de desigualdad social a los niveles más altos históricamente vistos. Yo quisiera disminuirlo y sé que es muy difícil hacerlo. Cada punto equivale a grandes transformaciones, pero yo quisiera reducirlo por debajo de 0,50, que aún es muy alto. En Bogotá llegamos a 0,49, 0,48, aún muy alto, pero comparativamente con lo que estamos viviendo, pues ya quisiéramos otra vez estar en ese 0,49, 0,48. El día que bajemos de 0,40, empezamos a ser una sociedad relativamente equitativa e igualitaria. Si yo puedo reducir hacia esa fracción entre 0,4 y 0,5, habría un éxito en la lucha contra la desigualdad, pero que habría que continuar, porque una sociedad realmente se debe establecer por debajo de 0,4 en el coeficiente Gini, pensando eso como un indicador. Y para todos los que están oyendo, les invito a que después del live abran Wikipedia y busquen índice Gini, Gini, para que aprendan más del tema que estamos aquí conversando. Ahora, ¿cuál cree que serían o cuáles van a ser las acciones más importantes que va a hacer durante su presidencia si es elegido para hacer esa reducción de ese índice? Nosotros tenemos que cambiar la estructura económica del país. Y en eso consiste un verdadero cambio. A veces se confunde la palabra cambio pensando que es cambio de nombre de presidente o cambio de partido político o cambio de talantes. Si es gordo, es flaco, es más chistoso, es menos chistoso. Incluso se engaña a mucha gente con ese tema. Se manipula la opinión pública alrededor de este tipo de temas. Pero un cambio real implica un cambio económico. Y ese cambio económico, si es positivo, debe llevar a que la gente viva sus días cotidianamente mejor que antes. Eso implica grandes transformaciones. Por ejemplo, la estructura económica colombiana, desde que abandonamos el café, y estoy en una finca cafetera precisamente analizando ese tema con la familia aquí, pequeña productora. Colombia vivió del café durante un siglo, en el siglo XX, y eso motivó la industrialización incipiente del país. Ese mundo nos arrojaba unas exportaciones de 6.500 millones de dólares máximo en bonanzas, y de ese mundo vivía media Colombia. La cantidad de gente que trabajaba en el café, dependiendo de las temporadas de cosecha, podían ser 2 millones de personas. Y abandonamos eso por decisión de la élite política colombiana. Lo dejamos a un lado y sustituimos esa estructura económica productiva e intensiva en trabajo por una estructura basada en la exportación de combustibles fósiles. Carbón, que llegamos a ser el quinto exportador mundial, y petróleo, que no hemos sido petroleros, pero que representa buena parte de los ingresos de divisas que entran a Colombia. En el año 2013, por ejemplo, logró un boom por el alto precio del petróleo, de unos ingresos entre petróleo y carbón de 40.000 millones de dólares. Si le sumas la cocaína, ese año ingresaron 65.000 millones de dólares por esos tres productos, dos legales, uno ilegal, y 10 veces más que lo que daba el café. El problema consiste en que ahí no hay puestos de trabajo tan intensivamente como estaba en el café. Cuando exportas ya esa enorme cantidad, 10 veces más que el café, importas una magnitud similar, y entonces empezamos a importar las cosas que producíamos en Colombia: camisas, pantalones, alimentos, electrodomésticos, neveras, televisores, etcétera, hasta bicicletas. Y eso destruye las ramas de esa producción a escala nacional, de tal manera que lo que terminamos haciendo fue cambiar los puestos de trabajo que teníamos en Colombia por dólares que ingresaban,
Y esos dólares, al importar lo que producíamos en Colombia, generaban puestos de trabajo en los países donde importábamos ese tipo de mercancías. La economía colombiana se volvió paradójicamente raquítica. Muchos dólares, sí, de entrada comparativamente con el café, poco trabajo en el país, una economía que se volvió más informal cada vez más, de rebusque que llamamos aquí en Colombia, cuenta propista, le dicen, y raquítica desde el punto de vista productivo, algo muy similar a lo que pasa en Venezuela. La especialización que provoca el comercio internacional cuando se deja actuar libremente, pues nos fue llevando a tres renglones, dos legales, uno ilegal. El carbón y el petróleo, que son problemáticos para la humanidad, insostenible porque son la base de la crisis climática, y una ilegal que nos llena de violencia. Y entonces el mundo construido a partir de este nuevo estructura económica realmente, en mi opinión, es insostenible. Por eso estamos planteando un cambio allí. Y el cambio consiste en construir una economía productiva, basada en la agricultura, en la agroindustria, en la industria y el turismo. Producir, no extraer. Producir en las condiciones del siglo XXI es muy diferente a producir en las condiciones del siglo XIX. En el siglo XIX, tanto la industria pesada de ese entonces, en Colombia no existía, como la agricultura de ese entonces se basaba sobre la fuerza muscular. Era el hombre propiamente el eje del trabajador central del trabajo. La mujer quedaba excluida en la casa, como propone la persona que está compitiendo conmigo. Y en el siglo XXI, tanto la agricultura como la industria, etcétera, ya no se basan sobre la fuerza muscular, sino lo que yo llamaría la fuerza cerebral, es decir, la cantidad de conocimiento que una sociedad pueda tener. A eso le he llamado sociedades del conocimiento. Es un término que no es mío, pero la industria actual, la agricultura actual implica como uno de los primeros pilares, si se quiere acometer esas tareas, en construir una sociedad del conocimiento, es decir, en extender el intelecto general de la sociedad, empezando por su juventud, en los escalones de la educación superior, en la transformación de la educación superior para que pudiera extenderse al conjunto de la juventud colombiana, mejoramiento del preescolar, etc. La sociedad del conocimiento es entonces la invitación que hay que hacer si se quiere cambiar de estructura económica en Colombia. La extracción de petróleo y carbón y el comercio ilícito de la cocaína, que es lo que tenemos hoy, no necesita de mucho conocimiento. Por eso, en las décadas de este siglo, incluso con la reforma que hizo Pastrana a la Constitución, la primera, del 98, 99, lo que se ha producido es una especie de proceso de muerte de la educación pública, de raquitismo, a partir de restringir el crecimiento de sus recursos públicos. Pastrana se los llevó a salvar bancos en una crisis financiera. Uribe, que hizo permanente la reforma de Pastrana, se lo llevó fue para hacer la guerra. Desde entonces, parte de la sociedad colombiana cree que nosotros nos podemos desarrollar diciendo que hay promo es lo que hacer trizas la paz, que Perdón que te le pego un interrumpa. tiro, no sé qué, ni sé cuándo. Entonces, digamos, esa concepción de la sociedad extractivista, de la economía extractivista, ha empobrecido los niveles de conocimiento y de saber en Colombia, porque no los necesitaba. Si nosotros queremos transitar hacia la economía productiva, necesitamos saltar paulatinamente hacia lo que yo llamaría una sociedad del conocimiento. Y de hecho, creo que varios de mis seguidores están de acuerdo en que debemos pasar de ser una economía que vende lo que tiene abajo de los pies a que sea una economía que venda lo que le sale de la cabeza. Ahora,
eso depende muchísimo de una educación y gran parte de esa educación hoy en día para hacer la escala muy probablemente tiene que ser digital para que llegue a todos los rincones del país. Eh, y una de esas formas es enseñarle a las personas, por ejemplo, a desarrollar software desde bastante temprano. Tengo entendido que en su propuesta de campaña están hablando que los últimos 2 años de bachillerato se enseña desarrollo de software. Algunos consideramos que enseñarle a un niño algoritmos, que es el fundamento para desarrollo de software, debería empezar desde la primaria y debería ser algo de carácter obligatorio. Eh, ¿Cuál es por qué enseñar desarrollo de software? ¿Por qué enseñar? Si es tan importante para esta transición, ¿por qué enseñarlo tan tarde en el proceso de aprendizaje de un joven en vez de enseñarlo mucho más temprano en su vida? Yo creo que la programación implica una base matemática. Y en Colombia las matemáticas tienen un bajo nivel de desarrollo educativo. Las pruebas esas que se hacen internacionales, de PISA, etcétera, pues casi siempre quedamos de últimas o de penúltimas. Y en general, no solamente en las matemáticas, en casi todos los renglones del saber ocupamos malos puestos, que es por la falta de calidad del sistema educativo colombiano, que tiene en el fondo detrás una falta de presupuesto, que al final la escasez del recurso financiero produce deficiencias. Entonces, a mí me parece, y esto es discutible obviamente, está la propuesta puesta sobre la mesa, que antes de la programación debe haber una fuerte base matemática, y eso es lo que me lleva a pensar que la programación debería ser paralela y después de cierto refinamiento matemático en la educación de los estudiantes en general de Colombia. Pero es discutible porque la programación también se puede aprender jugando como las matemáticas, y entonces los primeros años se vuelven básicos para generar el amor a través del juego de estas materias que de primera mano ya en edad adulta pueden sonar demasiado complejas y difíciles. Pero lo esencial es que la programación aparezca como una de las materias básicas de la educación secundaria, sobre todo en Colombia, que no aparece, no, eso no existe. Eso no Sí, existe eso, incluso porque se de redujo la acuerdo. jornada escolar de 8 a 5 horas, se quitaron todas las artes, la educación física, la historia, se redujo los niveles de saber, la matemática redujo sus tiempos, y el efecto final es que somos casi de los últimos países que siempre en esas pruebas internacionales adquieren algún tipo de calificación. Ahora, suponiendo que eso se logre, que todos los bachilleres de Colombia resulten graduándose con un buen conocimiento de desarrollo de software, eso puede conllevar a un escenario donde millones de personas, no solo cientos de miles, sino millones de personas pueden resultar trabajando en desarrollo de software, muchos de ellos remotamente, muchos de ellos con compañías no solo en Colombia, sino compañías extranjeras, lo cual podría significar que eventualmente sea una de las fuentes de ingresos más grandes de dinero a Colombia. Varios países han implementado normas que motivan a que las personas intenten buscar trabajo remoto internacional y que motivan que compañías también contraten ese talento remoto, por ejemplo, no cobrándole o reduciendo la tasa impositiva a esas personas que están trayendo dinero del exterior gracias al trabajo que están haciendo. ¿Tiene algo en mente o podría proponer algo para fomentar ese tipo de entrada de dinero a Colombia a través de esa economía del conocimiento? Bueno, pues además de tener digamos, un nivel básico, allí obviamente salen los talentos, las personas que quieren especializarse en esas materias, pero primero generalizamos el conocimiento básico. Tendría ya a partir de la educación superior que abrirse en las posibilidades de una especialización ya de las personas que tengan esa vocación, ojalá hombres y mujeres por igual,
En general, la educación superior en Colombia cada vez tiene más peso la mujer que el hombre. Y ojalá en estas nuevas materias pues tenga más peso la mujer que el hombre, precisamente para lograr equiparar cargas, ¿no? Porque tenemos una sociedad discriminadora de la mujer, que se está haciendo patente hoy en este debate electoral porque el otro candidato lo ha hecho es profeso. Pero no vamos aquí a entrar a la crítica del otro, sino a proponer, por ejemplo, estas tareas que me parecen claves antes de pensar en los grandes negocios, me parecen básicas antes de los negocios. Por ejemplo, se necesita una alfabetización digital. Si nosotros tenemos ya una juventud, una adolescencia que tiene un conocimiento básico, no solamente porque lo estudie teóricamente en el colegio, sino porque vive en un mundo, en un contexto tecnológico que le enseña mejor que a cualquier adulto las nuevas realidades tecnológicas digitales, pues sería clave que en lo que llamamos el servicio social, que es cuando salen esos muchachos, es un requisito para graduarse, pudieran hacer una gran campaña nacional de alfabetización de la población adulta que no conoce estas prácticas digitales en Colombia. Hoy tenemos un analfabetismo digital en el país. Y por tanto una alfabetización es necesaria en estas materias, y me refiero, por ejemplo, a este mundo en donde yo estoy, las veredas, la población mayor de 40 años en estas veredas, mujeres, hombres, en el mundo del barrio popular, en la economía popular, como denomino, que nos remite a otro problema, y es el de la conectividad, que tiene que ver con infraestructura. Porque, digamos, hay un analfabetismo digital porque hay una ausencia de infraestructura de conectividad. Yo estaba explorando un poco ese tema, porque, digamos, el país está por debajo del promedio de América Latina y es casi el último de la OCDE, porque nos dimos el lujo de entrar a la OCDE y entonces en todas sus estadísticas quedamos de últimas. Yo voté a favor precisamente para que se pudieran ver esos cuadros ante la sociedad colombiana para mostrar las brechas que nos distancian. Entonces, ¿qué digamos, cuando trato de afrontar este tema de conectividad, que nos habla de la brecha digital? Yo he tratado de explicarle a la sociedad colombiana en mi programa la enorme, cómo el origen de la violencia, de las formas premodernas de la política que hay en Colombia, incluso ligadas al crimen, de la desigualdad social, tiene un origen histórico alrededor de la tenencia de la tierra fértil, que es una mala heredad de los españoles que quedó vigente en Colombia sin que fuésemos capaces de resolverlo, como si lo resolvieron los españoles, entre otras cosas, los europeos. Eso nos ata, digamos, esa improductividad de la gran posesión de tierras fértiles a un Y mundo perdona, ¿cómo conecta eso con lo que estabas mencionando de conectividad digital? que el tema de la banda ancha, digamos, del espacio digital, es como si fuera la tierra fértil, pero en el siglo XXI. Es decir, otra vez se está generando una desigualdad similar a la que ya existe en la tierra física, con lo cual pues no estamos resolviendo los problemas de equidad en Colombia. Yo tuve esa experiencia siendo alcalde de Bogotá, porque decidí como un frente de inversión en una empresa que es de propiedad de Bogotá, de telecomunicaciones, la ETV, que la recibí con fibra de cobre y teléfonos fijos. Esa era la empresa, pues estaba a punto de la quiebra. Y decidimos darle un salto tecnológico para ponerla en la vanguardia. En ese momento hablaban, ya no me acuerdo las palabras técnicas, del 4Play. 4Play era poder tener televisión digital, internet, telefonía fija y telefonía móvil. Por eso se llamaba 4Play. Entonces la directriz que yo di en la Junta Directiva de TV fue poner la empresa que recibíamos en hilo de cobre en el 4Play. Y lo hicimos.
Un poco mágicamente tendría que decir, ahora todavía me asombro de ese salto de esa empresa. Y Se en relación mantuvo. a esos saltos tecnológicos, en su propuesta de campaña, creo que una de las cosas que propone es que para llegarle a las zonas rurales con esta digitalización, Colombia debe tener satélites propios. Eh, No, ahí es donde ya, porque la experiencia que tuve es que nosotros decidimos la fibra óptica, o bueno, la infraestructura tecnológica, y nos dedicamos a atender la fibra óptica y llegamos a media ciudad, que técnicamente le llaman pasamos por media ciudad. De pronto la clase media bogotana pasó de tener 4 megas en promedio de internet a 150 y automáticamente se empezó a utilizar para ver televisión en alta definición que también vendíamos. Pero la empresa era una empresa, es decir, un negocio. Y entonces, ¿por qué media ciudad y no la otra media ciudad? Porque no era rentable, que era la media ciudad más pobre. Y ahí, digamos, la experiencia me indica que podíamos hacerlo, pero ya no a través de la empresa pública, porque se quebraba, sino a través de una inversión pública del gobierno central, distrital, que podíamos hacerlo, ya el tiempo no nos alcanzó para esas experiencias. Pero también ahí notamos, y esto ya tiene que ver con la brecha digital, que además no solamente se trataba de llevar la infraestructura de conectividad, que en Bogotá era relativamente fácil. Bogotá tiene 8 millones de habitantes densamente y por tanto esa densidad facilita la instalación de infraestructura. Pero la población en la otra media ciudad pues tampoco tenía la forma de pagar el internet. Lo que empezamos a pensar, pero ya no era posible hacerlo a nivel de local, sino que se tiene que hacer a nivel nacional, era el subsidio cruzado. Es decir, que las clases un poco más ricas pudieran pagar un surplus en el servicio de Internet para pasar esos recursos a brindar servicio de Internet en las partes más pobres, ¿Y esa es como se parte de su hace con el propuesta agua, para como se el hace con la gobierno? luz. Sí. ¿Esa sería Eso parte se de su tiene, propuesta para el gobierno si es elegido? sí, eso se tiene que hacer en el gobierno nacional. Pero aquí estoy ante otro problema, porque aquí ya no tenemos la facilidad de Bogotá. Aquí está la dispersión, el tamaño territorial, la diferenciación de las regiones de Colombia, son altísimas. ¿Y Y cómo llevarle internet entonces, a ellos? entonces ahí me puse a escribir un satélite. Lo que yo he encontrado es que el satélite no nos da el servicio suficiente. Aquí se robaron los recursos, ¿no? De la instalación de Internet rural. Yo creo que incluso porque enfrentados a este tema de cuál es la alternativa, terminaron en tecnologías que incluso no eran funcionales. Aquí cerca hay un centro digital, aquí abajo, para unos 300 metros. Se llama así Centros Digitales, eso lo puso el gobierno de Santos, funciona con antenas. Y puse el servicio de celular, pues usted se ha dado cuenta de lo difícil y no funcionó. Yo creo que la alternativa fibra óptica es la mejor. Pero la dimensión del problema es la siguiente. En fibra óptica en Colombia se han tendido 20.000 kilómetros. Buena parte fue el esfuerzo bogotano que realizamos nosotros. Pero si yo quiero, por hacer un símil, que cada camino de estos que llegan a estas veredas, que aquí se llaman vías terciarias, que es una forma de medir, incluso porque las vías terciarias llevan la energía eléctrica, no toda Colombia la tiene, pero sí buena parte. Entonces yo podría hacer un símil de si en esos cables o junto a esos cables de energía eléctrica va un cable de fibra óptica, eso implica 200.000 kilómetros de fibra óptica, no 20.000, que es lo que tenemos hoy, 10 veces más. Y eso, si uno lo piensa como un negocio particular, ninguna empresa lo pone, porque se enfrenta al mismo caso que yo ya me enfrenté en la mitad de Bogotá. Tiene que ser una inversión pública, en mi opinión, y el servicio de Internet, que ya es otro tema diferente,
tendría que ver, al usar esa fibra óptica también, con un subsidio cruzado que la nación sí puede regular. Nosotros no podíamos como alcaldes. Y es que la parte, digamos, de más capacidad de pago, pague un poco más caro el Internet que usa para que ese recurso pueda ayudar a pagar el Internet de las capas más pobres de la población, incluso llegar a una gratuidad, en mi opinión, para la juventud de los barrios populares. Bueno, ya que me estoy un poco alargando en el tema, pero son No, los problemas que creo son pero esenciales de resolver en el corto plazo. durante los últimos 2 o 3 años ha habido un par de compañías, una de ellas es Starlink de Elon Musk, que han lanzado flotillas satelitales que no son geoestacionarios, sino que están mucho más cerca a la Tierra, lo cual permite que sea mucho más viable Internet satelital. De hecho, en este momento, cada 90 segundos le están pasando 2 o 3 sobre su cabeza, al igual que a mí. Y varios creemos que esta sería, al llegar a acuerdos con algunas de estas compañías, sería una forma de llevarle Internet a muy bajo costo a todos los extremos de Colombia. ¿Sería uno de esos acuerdos o algo así por el estilo, algo que considerarían su gobierno si es elegido? Tenemos que estudiarlo, lo que yo escribí, o yo no, mis compañeros programáticos, a través de la experiencia de TV, aquí cogimos una empresa que es Skynet, Ujú. que, que es de Bogotá, pues, sigue siendo pública y es la que está resolviendo el tema del robo de que hicieron de los recursos en estas áreas rurales. Tengo que ver cuál es la tecnología que están escogiendo. Yo algo discutí con algunas personas de la NASA sobre qué significaba para Colombia, constitucionalmente es parte de nuestro territorio, la órbita geoestacionaria, que es, digamos, estar cerca de la línea del Ecuador y que permite un satélite fijo. Eso fue lo que me dijeron. No Ujú. un satélite que circula, sino un satélite fijo que es clave para telecomunicaciones y otros servicios. Eh, Hasta ahí, digamos, incluso pensamos en la idea de una agencia, se llama así espacial, la gente cree que vamos a lanzar cohetes a la luna, no, eso tiene que ver con empezar a aprender de estos temas. Incluso hay colombianos que han hecho satélites. Yo alcancé a conocer a unos jóvenes, experimentos, digamos. Pero tener un satélite colombiano era un poco la idea. Y lo que me han dicho es que ese espacio ya fue copado, que perdimos la oportunidad temporal. Eso habría que verlo porque también las tecnologías varían en estos campos. Las personas me dijeron, digamos que por la distancia a la Tierra, el servicio de rapidez, no que no se pueda telecomunicar, sino la rapidez de ese servicio. Mucha latencia, sí. Pues sí, bueno, esos son temas que ya tendríamos que profundizar más para escoger la mejor tecnología posible. De acuerdo. Pues, candidato, sí, efectivamente, y yo que he vivido en el campo, sé que esa tecnología satelital geoestacionaria no es suficientemente buena para Internet. Estos nuevos satélites no están a 30.000 kilómetros de distancia, sino a 200, 300 kilómetros de distancia, lo cual permite que haya Internet mucho más viable. Ojalá que si es elegido puedan intentar experimentar algo en ese aspecto para que Internet le llegue a todas las personas. Para que nos alcance el tiempo. Y está bien que nos pasemos unos 10 minutos por encima, quiero ser muy respetuoso con el tiempo suyo. Sí, tranquilo. Bien. Ahorita hablábamos de diferencia de géneros y como comentaba previamente en la entrevista que hice hace 2 días al ingeniero Rodolfo Hernández, en términos de desarrollo de software, por cada 10 hombres que hoy en día tienen un trabajo de desarrollo de software, solo hay una mujer. Y eso también aplica a las universidades. ¿Qué cree usted que es lo que ha causado eso? ¿Y tendría alguna política en particular para intentar balancear más ese, ese aspecto? Pues no te podría dar una razón porque en general en muchas carreras universitarias hoy la mujer es mayoría. E incluso es un fenómeno colombiano. La mujer se está volviendo mayoría, no solo en cantidad de personas, sino en calidad, en calificaciones, en desarrollo.
en la universidad. La mujer está adquiriendo un poder, la que logra ingresar a la universidad. Es el problema colombiano, que no, la mitad de nuestra juventud, cerca de 2,5 millones, se queda por fuera. Pero no te sabría explicar si en el caso del tema de sistemas o software, pues existe un comportamiento completamente diferente y se vuelve una carrera predominantemente masculina. ¿Y cuál sería la causa si no es un tema de aprendizaje en la secundaria? Yo he visto problemas concretos en relación a la entrada de la mujer a la educación superior, la joven, el económico, que es para ambos géneros. Es el primero de todos. Incluso los jóvenes están entrando con hambre a estudiar. La universidad tiene que tener un servicio de bienestar social. Pero allí también un tema que es muy extendido en Colombia, que es la mujer sola con hijos, que en el caso de jóvenes son hijos de primera infancia y que de entrada llevan a la mujer sola con hijos en primera instancia una especie de sifón social que la va destruyendo a ella y va conduciendo a los hijos a la desnutrición, porque no se contemplan mayores esfuerzos. Ahí he propuesto un medio salario mínimo, que es como se denomina en Colombia, como una especie de transferencia del Estado a la mujer madre, cabeza de familia de niños menores, niños en primera infancia, pero pensando eso en frenar la desnutrición. Si uno mira eso desde el punto de vista de la universidad, y más en la idea de extender la educación superior al conjunto de la juventud, la universidad tiene que tener una serie de servicios que permitan la permanencia tanto del joven como de la mujer. El bienestar estudiantil, le llamábamos eso, se desmanteló con los últimos años. Que tenga, por ejemplo, restaurante. La comida se vuelve, y agregaría la guardería, el jardín infantil o como se quiera llamar, donde una joven madre de niños menores pueda dejar sus niños como un servicio de la universidad y estudiar allí pues la carrera que desee. Yo diría que si hay una deficiencia, digamos, en este tema de programación, construcción de software, etcétera, tiene que ver con la falta de calidad de la educación secundaria en Colombia y sobre todo de una especie de sesgo antimatemático que se establece en la educación colombiana que tenemos que superar, porque yo sí creo que no es posible avanzar en innovación tecnológica si no hay ciencias básicas, Muchísimas si no hay, gracias, candidato. si no hay física, economía y matemáticas. Entonces, me parece que esa deficiencia puede llevar a deficiencias ya en este terreno del software y de la programación y de la aplicación tecnológica de la ciencia básica. Gracias, gracias por eso. La mayoría de las preguntas son preguntas que le hemos compartido previamente, pero le hemos abierto la puerta a nuestros seguidores a que envíen preguntas. Algunas de estas preguntas ya las hemos respondido. Por ejemplo, Rosa Bogal preguntaba del satélite y la agencia aeroespacial. Ya hemos tocado ese tema. Una de las preguntas, de hecho, la pregunta más popular que recibimos en el día de hoy la hizo Iván Londoño. Iván, gracias por la pregunta. Y es en referencia a la propuesta de que los dividendos pagarán impuestos. Estoy leyendo la propuesta que usted tiene en el website. Los dividendos pagarán impuestos. Será obligatorio decretarlos al menos en un porcentaje cercano al 70%. Esto conlleva la pregunta de Iván. ¿Cómo va a incentivar el emprendimiento cuando en su propuesta propone obligar a accionistas a sacar al menos el 70% de sus utilidades en dividendos? Es una pregunta que también a mí me parece interesante porque yo vengo de una familia modesta. Nosotros empezamos un negocio con con mi esposa. Empezamos un negocio con mi esposa hace 20 años y es un negocio donde todas las ganancias las hemos reinvertido, las hemos reinvertido, las hemos reinvertido y nos ha permitido invertir en otras personas, invertir en otros emprendimientos y crear compañías adicionales, pagándonos salarios relativamente bajos, pero siempre reinvirtiendo en innovación tecnológica, experimentando y a veces metiendo la pata.
la idea de pagar 70% de dividendos en forma obligatoria va en contra en parte de esa mentalidad. Eh, ¿Cómo van a ser compañías que quieren reinvertir y reinvertir y reinvertir en su innovación, inclusive sin necesidad de generar ganancias, con una política como esta? Sí, pero a ver, dividendo es lo contrario de reinvertir. Exacto. A ver si nos ponemos de acuerdo en los términos. Una empresa tiene utilidades y las puede Ujú. reinvertir, si sea al interior de esa empresa, sea en otras empresas que genere. Ahí no estamos hablando de ese impuesto. O sea, Cuando básicamente, de mientras este, las compañías se gasten su dinero reinvirtiendo, no hay problema porque no tendrían que pagar dividendos, ¿correcto? El asunto es que se claro, queden con dinero guardado. porque la reinversión es finalmente productiva, ¿no? Genera más puestos de trabajo, más actividad productiva. El dividendo tiene que ver cuando el propietario de una empresa saca la plata de la empresa, es decir, desinvierte de las utilidades de esa empresa, saca un pedazo para sí mismo. Ujú. Eso es lo que se llama dividendo, cuando ya se vuelve un ingreso personal. Entonces, desde el punto de vista económico, entre más plata se vuelva dividendo de la empresa, más se estanca la economía. Entre menos dinero se saca de la empresa y más se reinvierte en la empresa, más se desarrolla la economía. Esa sería la tesis. Por tanto, hay que estimular desde el gobierno que se reinvierta y no que se saque la plata de la empresa. Desestimular eso es impuesto. Estimular es que entonces en la reinversión vaya mejor el tema impositivo. Ahora, cuando hablamos del dividendo propiamente dicho, con el concepto que aquí he explicado, no estamos hablando que todo dividendo tenga 70%, ¿no? El impuesto de renta de las personas naturales, que en este caso estaríamos hablando de eso, porque se vuelve un ingreso de una persona natural, tiene unas escalas que van creciendo como porcentajes a medida que Ujú. los ingresos aumentan. Entonces, nosotros llegamos más o menos a la clase media alta. Un congresista es clase media alta, tiene un salario alto en Colombia y tiene un impuesto de renta alto, que llega a Claro. ser del orden del 30%. Perdón la Ese interrupción, es, sí, Gustavo, solo para aprovechar los últimos 2 minutos, creo que la respuesta ya fue clara y satisfactoria. Eh, vale. Hay dos preguntas ya un poco menos técnicas, pero creo que es importante acabar el día de hoy con ellas. La primera es, ¿qué no le han preguntado durante su campaña? Que le encantaría que le preguntara. Bueno, de estos temas me gusta que habláramos de arte, que habláramos de cultura, eso nunca me preguntan. Me gusta que hablemos de estos temas, a mí me interesan mucho, la posibilidad del desarrollo de una sociedad del conocimiento, eso tampoco aparece en las preguntas de un debate. Ya nos están haciendo debates, el contrincante no quiso asistir a ninguno. Y aún hoy hay un juez que ordenó que se hicieran, pero parece que hasta la fecha pues no ha querido cumplir la sentencia del juez. Pero el debate debería entrar también en este tipo de materias. Los medios de comunicación se mueven bajo unas lógicas muy dogmáticas, muy esquemáticas, incluso prejuiciadas, y no permiten entrar en problemas. Por ejemplo, desarrollar la marinería en Colombia. Tenemos dos mares, ahí hay una potencialidad de investigación científica, de navegación, de alimentación, etcétera, de incluso económica de alto grado, porque al tener esos dos mares tan cerca del Canal de Panamá podemos hacer complementos al Canal de Panamá y generar una serie de recursos. Son temas que no aparecen en los debates. Voy a ponerle un ejemplo también, ahora que estamos en este tema, que usted hablaba de emprendimiento. Yo soy, un poco por mis criterios políticos, afín a la idea que el proceso educativo colombiano debe generar trabajo en equipo, aprendizajes de trabajo en equipo más que individual.
porque es una de las grandes deficiencias de la sociedad colombiana. Somos incapaces cuando se trata de trabajar en equipo, y ahí lo ve usted en la selección Colombia de fútbol. Entonces, la educación alrededor del trabajo en equipo, yo por eso metí la composición de música clásica y el desarrollo de música clásica en los colegios, porque automáticamente te enseña el trabajo colectivo. Si nosotros lográramos en este tema del emprendimiento forjarlo como trabajo colaborativo, esa palabreja no se ha podido usar por primera vez en ningún debate presidencial colombiano, a mí me da la impresión que el desarrollo de la conectividad a escala global y de las sociedades del conocimiento lo que van ligando en la práctica son equipos de trabajo colaborativo multiculturales a escala global, a los que la gente de Colombia debe entrar, y que ese aprendizaje debería estar al interior de la universidad. Es decir, que por ejemplo, se usa, me preguntaban, incluso fui chiflado una vez por un tema que es el practicante, lo que se llama el monitor, le decíamos en mi época universitaria, las prácticas universitarias. Esas prácticas universitarias ya deberían ser la construcción de equipos colaborativos que a través de la aplicación de lo que aprenden van desarrollando una vida que podría ser la que sigue después de la universidad, porque ya saldría un equipo, no una persona sola, sino un equipo. Con la ayuda de la universidad incluso habría que poner un sistema de crédito allí, de tal manera que un estudiante no salga pensando en que va a ser un gran empresario solitario y termina siéndose un asalariado solitario, buscando empleo por ahí, sino equipos colectivos que tienen un aprendizaje y que si el gobierno ayuda y la universidad podrían ser la base de una estructura económica colaborativa hacia el futuro, muy Muchísimas intensiva en gracias. conocimiento. Muchísimas gracias por la respuesta, Gustavo. Y la última pregunta del día. ¿Cómo le gustaría que lo recordara la gente una vez muera? Bueno, ese man cambió a Colombia. Candidato Gustavo Petro, muchísimas gracias por su tiempo esta noche. Me alegra que podemos solucionar los problemas de conectividad. Muchísimas gracias a todos por su paciencia. Sé que estuvimos offline aproximadamente unos 10 minutos. Los que se quedaron, espero que hayan disfrutado la conversación y aprender de todo esto para que puedan tomar una muy buena decisión en las urnas prontamente. Muy buenas noches, candidato Gracias, Gustavo. gracias, Y Alexander. muchísimas gracias. Que descanse. Y a Lo todos, mismo. nuevamente, muchísimas gracias por haberse conectado, por su persistencia y por escuchar lo que los dos candidatos tuvieron que decir en referencia a los temas que hablamos. Muchísimas gracias por haber enviado preguntas y muchas gracias también porque el hecho que ustedes vengan acá, el hecho que ustedes manden preguntas, que hagan esos likes, que hagan esos retweets, que interactúen, le manda una señal al candidato que sea elegido como presidente de cuáles son los temas que por lo menos a este segmento que estamos hoy aquí de la población colombiana les interesa y debe darles prioridad. Eh, También les pido disculpas, es la primera vez que hago este tipo de entrevistas, hago este tipo de charlas, así que imagino que me equivoqué en muchas cosas, espero mejorar todas sus retroalimentaciones, bienvenida para que si algún día en el futuro vuelvo a hacer algo por el estilo, lo pueda hacer de una mejor manera. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Vota Petro presidente.